Un minuto. Vamos a terminar de publicar acá. Bien, vamos a empezar. Ok, va. Entonces, estábamos así. Bueno, ayer vimos terminamos de ver los tres entradas sensitivas principales. Ahora, cuando hablamos y vamos a hablar hoy empezar a ver del sector motor. Ahora, hay unas áreas ahí que, aunque entran en la clasificación de Brodmann, pero acuérdense que Brodmann estaba hablando puramente de la histología de la corteza, no tenía necesariamente que ver con la clasificación funcional, y él incluyó en su mapa, por supuesto, áreas que son corteza antigua y corteza que no es necesariamente funcionalmente de la neocorteza, pero que sigue siendo parte sigue siendo parte del mapa, y que también sigue siendo corteza que tiene alguna función. En principio no existe ningún área de la corteza mapeada que no tenga una función asignada, o sea, todo lo que está ahí con un propósito. Y es lo que vamos a hacer un desvío pequeño para ver el sector ahora de la corteza, que está relacionada principalmente con el sistema límbico, o sea, con el anillo límbico, y está representado acá. Vámonos entonces a nuestra representación y ver qué hay ahí en el anillo límbico. Bueno, acuérdense que hay corteza que es del hipocampo y que está representada en el mapa, pero que no lo vamos a meter acá. Y corteza moderna de 6 capas, neocorteza, que tiene funciones límbicas. Entonces, ese anillo alrededor, ese anillo medial, el anillo límbico, el componente del cíngulo, la corteza, temporal medial y similares, que siguen siendo corteza que ya vimos en otro capítulo, pero que ahora vamos a ver en términos de topografía. Vámonos para allá. Y tenemos la cara medial del hemisferio y el lóbulo temporal. En primer lugar, veamos la punta del lóbulo temporal, esta área que es BA38. Mira, esa corteza que está acá incorpora la punta del lóbulo temporal e incorpora eh, aquí en la cara medial, lo que llamamos la corteza olfatoria temporal, está acá, representada en un pedazo aquí medial, y acá la corteza entorrinal, que también, aunque no es neocorteza, pero que es parte del circuito límbico. Detrás de ella tendríamos el hipocampo. Veamos acá, por ejemplo, no sé si está acá el hipocampo gyrus, no. Así. Por ejemplo, aquí está el hipocampo, mira, el parahipocampo, y el hipocampo está medial a él, más metido en la corteza. ¿Ves que representa parte del área 38? Estaba acá, y detrás de él el parahipocampo y el hipocampo que está acá, que son áreas que ya discutimos en términos de nuestra
de la, ¿cómo se llama? En términos funcionales. El uncus del lóbulo temporal, o sea, la corteza olfatoria, está aquí atrás. Vean la posición del uncus, voy a marcarlo. El uncus y el parahipocampo. Vean que son fronteras. ¿Se acuerdan del dibujo del sistema límbico? Bueno, ahí tenemos estas dos cortezas que eh, aunque son, ¿cómo se llama? Principalmente funciones emocionales, pero también tenemos algún sector. ¿Se acuerdan que acá en el hipocampo, en el parahipocampo, tenemos un, eh, un aspecto bien complejo que es la generación de nuestros mapas, de nuestra orientación en el espacio? Y de hecho hay un área acá llamada PPA, el área parahipocámpica para el lugar, para la localización, para los lugares. ¿Ok? Mira, ahí está, por así decirlo, tu GPS interno, tu sistema de navegación que te permite establecer mapas del entorno, está metido acá en la parte de atrás del giro del parahipocampo. No corresponde exactamente con ninguna área de Brodmann, pero para que veas, de hecho, esto se hace esto es un estudio con resonancia funcional y que básicamente te ponen a reconocer una serie de casas, vaya, como dice, reconozca lugares versus caras y te ponen imágenes surtidas. Reconozca todas las casas, ¿no? O todas las calles, o, o un mapa, o te ponen un dibujo de un lugar, un mapa, y luego te ponen una foto y te dicen, identifique dónde está. Vaya, imagínate que te pusieran un mapa de San Pedro Sula y luego te pusieran una ilustración de San Pedro Sula y luego te pusieran una foto solo de la catedral y entonces, ¿dónde está? Ah, no, está aquí. Y entonces se activa esa área. Ese es por así decirlo, el sector para ¿cómo se llama? La localización de lugares y la reconstrucción de escena, o sea, la generación de una topografía, de un mapa topográfico de tu entorno. Ok, regresemos a Brodmann. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? En primer lugar, decíamos 38, el sector para el procesamiento emocional, pero también el anillo límbico, aparte del hipocampo y parahipocampo, tiene una serie de áreas que te interesa. Vamos a poner, por ejemplo, área 23, la parte posterior del cíngulo, que es conectado con 38, conectado con el parahipocampo, conectado con la corteza orbitaria del lóbulo frontal para el procesamiento emocional. El resto del cíngulo corresponde a 24, mira, toda esta porción ventral, rostro ventral del hipocampo y todo este es parte del sistema de procesamiento emocional. Ok. De allí, habíamos hablado en algún momento de un circuito para la grabación de la memoria, ¿no? Que involucraba a quién. Núcleo anterior, cíngulo, corteza entorrinal, área septal, cíngulo. Núcleos mamilares. Núcleos mamilares, hipocampo. Exactamente. Ahora, ese es el circuito de grabación, pero de muy poco te va a servir grabar algo que no puedes recuperar, ¿no? Ahora, ¿dónde está la recuperación de recuerdos? Y aquí tenemos, entonces, el, eh, el sector que está detrás de 23, ¿ok? Debajo de 23 y 24 estaría el cuerpo calloso. Hacia adelante, hacia la nariz, está la rodilla del cuerpo calloso y aquí abajo tenemos, decíamos, el esplenio y el rodete, el 20% inferior. Ese corresponde detrás de ese esplenio, detrás de esta región de 23, tenemos una serie de áreas: 26, 27, 29, 26, 27, 29, 30, ¿ok? Y 31.
26, 27, 29, 30, eso es lo que llamamos la corteza del retroesplenio. Y ahí está el sector para la recuperación de recuerdos. ¿Ok? O sea, si yo estimulo esta corteza que está acá atrás, retroesplenial, todas estas 4 áreas pequeñas, cuya histología varía un poquito, por eso es que Brodmann la metió separadamente, lo que tendrías es ahí algo como un flashback, ¿ok? ¿Sabes qué es un flashback? O la palabra que usan los psiquiatras para ello es déjà vu. ¿Eh? ¿Sabes qué es déjà vu? ¿Cómo se define eso? ¿Has oído hablar de la frase? Cuando se le viene como que un recuerdo a uno de una experiencia pasada. Uno siente que ya vivió algo. Sí. En el término psiquiátrico es, fíjate, un poquito más estricto. Para ellos, déjà vu es que, por ejemplo, yo llego a un lugar, vaya, suponete, yo nunca he estado en China, y de repente me llevan a un lugar de China, ponele a Shanghai, y llego yo y veo, qué sé yo, algún monumento en Shanghai y tengo la impresión de que ya estuve ahí. Esa es la definición estricta de déjà vu, la sensación de haber estado antes en un lugar donde se supone que nunca has estado antes, porque se es similar a otro recuerdo y entonces los dos se mezclan. ¿Ok? Pero la idea básica es esa, pues, de que si yo estimulo esa corteza, sí voy a recordar una escena, fíjate bien, una escena de algo que ya experimenté. Entonces vengo yo y, por ejemplo, te estimulo ahí y de repente te regresa toda la escena y está, no sé, algo que pasó hace 40 años tal vez y me recuerdo y de repente y tengo la impresión de que estoy, qué sé yo, en la casa donde vivía cuando era niño, ¿ok? Y recordás todo, o sea, la memoria, la recuperación de la memoria es una cuestión global. Imagínate que yo te estimulara ahí, en esa área, y te recuerda, no sé, de cuando estabas en el preescolar, y entonces no solo te regresa la imagen, sino también los sonidos, las sensaciones, el componente emocional, cómo te sentías en ese momento. Y entonces, no sé, de repente ese es como que es un mal viaje por el recuerdo y la estimulación a mí tal vez me despertó algo que detestaba, no sé, 8º grado y esa desagradable experiencia. No le recuerdo qué clase, si era música, educación física, cuando te ponían a hacer una de las cosas que más detestaba yo que me pusieran a hacer, las danzas folclóricas. ¿Ah? Pero te recordás no solo de la imagen de que estás en el patio del colegio, sino te viene a la mente no sé, las sensaciones táctiles del traje y los sonidos y la música que estaban poniendo, el psique ese que estaban poniendo que querías que te aprendiera. No me lo imagino volviendo al folclore. No me imaginé bailando nada. Yo no bailo absolutamente nada. ¿Ok? Yo no bailo absolutamente nada. Y bailando folclóricas, pues si es que no era, obviamente que yo me escapaba de todas las maneras posibles y yo no lo iba a hacer voluntariamente. ¿Ok? Pero vos sabés que era una cosa obligada en algún momento del colegio. No sé si todavía los obligan a los muchachos a bailar esas cosas en 8º, creo que es. En la 6 era el 9º. El 9º. Algo así. El 9º es. Vale. Que para empezar, a mí me podía, porque en primer lugar yo no bailo. En segundo lugar, porque me parecía absurdo, porque vos sabés que todos esos bailes no son verdaderos bailes folclóricos. ¿Sabes que los sí que son inventados? Yo había escuchado eso, sí. Porque de hecho lo son. Mira, sí que los inventaron por allá por el principio de la década de los 50. Ya te voy a explicar por qué. Sí, aquí en Honduras hubo algún tipo de baile o danza folclórica, maya o lenca o lo que fuera, de cualquiera de
de las entias. Pero todos esos bailes folclóricos, si alguna vez los hubo, los conquistadores los exterminaron cuando exterminaron a las poblaciones nativas. O sea, no quedó tradición de bailes. Y bueno, los bailes, y si vos me decís los bailes tradicionales, no sé, el huancasco, el empira o los moros y cristianos, esos no son autóctonos, esos son bailes españoles. Si vos ves ¿alguna vez has visto ese de los moros y cristianos allá en la Empira, en Gracias? ¿Quién ha ido para eso? No es que no sea bonito, pero no es americano, ese es un baile. Fíjate, ¿en qué tradición indígena iban a estar los moros de África del Norte peleando contra los cristianos? Eso era como un baile, porque acordate que los españoles querían evangelizar a la población. Entonces, una manera de que hicieron fue hacer ese baile para hacer como una representación de baile teatro, explicando una tradición cristiana para enseñárselas a los indígenas y meterles el catecismo como una forma de baile, ¿va? Y entonces por eso las máscaras que todavía vas a ver que todavía se usan, y el baile y los diálogos son una cuestión española, no bailada por la población de acá, pero no es una tradición originaria de América. Total que aquí no había bailes típicos, tradicionales. Pues viene allá por finales de los 40, principios de los 50. Hubo una especie de como de festival folclórico en Sudamérica, no me recuerdo exactamente en dónde. Entonces, todos los países de América Latina iban a mandar una delegación, ¿verdad? Con sus tradiciones, que es la comida típica y los trajes y la música y los bailes y todas las cuestiones culturales. Pues entonces aquí iba a ir una delegación hondureña. Bueno, la comida típica hondureña, magnífico, canciones típicas, las que había, que los trajes y todo, hasta ahí bien. Pero bueno, había que llevar, como parte del asunto era el baile, y dice, bueno, bailes tradicionales acá no hay, porque ¿qué bailaban en los pueblos? Música occidental, o sea, en los pueblos lo que se bailaba eran cosas como el vals y cosas así, música europea, lo único que tal vez tocada con instrumentos criollos y con letras criollas, pero era un baile europeo, no era nada original, ¿ok? Igual ahora que bailan en los pueblos de Honduras, en 2021, que se baila en los pueblos de Honduras. Por Dios, o bailan brincadito, vaya, con música de tingui, 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 ting, ting, ¿va? Mexicana, o peor aún, rebuznan reggaetón, ¿va? Porque desgraciadamente el internet ya llegó ahí. Entonces no hay bailes típicos, ni se bailan, era una tradición de acá. El único baile típico, legítimo, auténtico, hondureño, era la punta, ¿ok? Pero era 1950 y algo, los conceptos pues raciales eran diferentes, y entonces dicen, no, va a llegar un baile de morenos que no sé qué, y que vamos a representar ahí algo tan ordinario que todas aquellas morenas moviendo el traste, ¿va? No, eso no lo podemos llevar. Entonces pusieron a saber a quién en el Ministerio de Educación, y dice, bueno, hay que hacer algún tipo de coreografía que parezca un baile típico. Entonces alguien en un escrito del Ministerio de Educación se puso a hacer las coreografías y todo lo demás de los dichosos psiques y baile folclórico, pero eso es sintético, es inventado. ¿Ah? En ningún pueblo de Honduras que yo sepa se baila eso en unas fiestas. Lo bailarán el 15 de septiembre porque en la escuela lo enseñan. ¿Ok? Entonces, yo ya sabía todo eso, que esto es un baile inventado y a mí me ponen a bailarlo. Estoy en noveno, tengo, ¿qué? 13 o 14 años. Y mis gustos musicales definitivamente eran totalmente diferentes, ¿va? Bueno, ¿a quién diablos va a escuchar música folclórica en su casa? Pero no, pocas cosas iban a estar más lejanas de Iron Maiden, ¿cómo se llama? Van Halen y la clase de cosas que yo escuchaba, Motley Crue, ¿ok? O sea, obviamente
obviamente que aquello me caía con la patada en el hígado. Entonces, Paola, sí tenés razón. A mí no me ibas a ver bailando eso, ni aunque me pagaran por hacerlo. Y no lo bailé. Me la agencié para disque torcerme el tobillo por andar caites. Y no bailé ni papa. Pero no le costaba puntos, ¿o no? Porque eso es lo que hacen, le dan un puntaje. Más bien te quito. Para hacerlo obligatorio. Sí, pero como me hice el enfermito y llegué con él y me hice el que me dolía el tobillo y me conseguí que me vendaran el tobillo, no podía bailar y me tuvieron que, me dices, vas a hacer un trabajo extra para hacer los puntos, ¿va? Pero con tal de no salir bailando ¿cómo se llama? En el auditorio del colegio, haciendo el ridículo, bailando vestido de indito. Te dije, yo no iba a hacer esa clase de cosas. Además, mira, yo soy el primero que admite que yo pasaba a punta de examen en el colegio, porque entregar tareas, yo creo que nunca he entregado tareas en mi vida, ¿okay? No hacía tareas. Entonces, olvídate, por eso es el problema, porque ahora les dejan tarea. Fíjate que le dejan tarea a Carlos Emilio en la escuela y la mayoría de los padres son los que dicen, mira, que no sé qué, que tenés que hacer la tarea. Yo soy el primero que le digo, ¿cuántas tareas te dejaron? No, que me dejaron, no sé, 10 tareas esta semana. Ya voy yo llamándole, ¿por qué le estás dejando tantas tareas? Que ustedes no hacen el trabajo en clase, que no sé qué, dedíquense para tratar de quitarle. O si no, cuando veo que es muy largo, muy complicado, papá, no entiendo. No entiendo, mira que es una tarea complicadísima, que de paso que quieren que me ayudes, que participemos los dos. Yo no hacía tareas cuando me tocaba, menos de viejo. Y la clásica respuesta que después de no entregues no hagas esa mierda, hombre. Hay que te bajen los puntos. Yo, no, que me van a bajar los, pues, ¿y acaso yo te voy a decir nada? Si yo te dije que no lo hicieras y que te bajen los puntos y no te vas a quedar. Ocúpate de cosas más trascendentales. Hacer la tarea de matemáticas, le digo. Hacer la tarea de, qué sé yo, de ciencias, de historia, de cosas que no sé, que le encargaron no sé qué cosas, actividades prácticas, de que haga un no sé qué babosada de algo, no entregue, hombre, no lo haga, que yo no le voy a decir nada por no hacer tareas, no tengo autoridad moral para ello. ¿Okay? Pero regresemos a la idea del recuerdo episódico. Entonces, la estimulación de la corteza retroesplenial te regresa y te retrae el episodio completo, porque la memoria no es una cuestión selectiva de que tengo una memoria visual más una memoria auditiva. Cuando regresa todo, ¿ok? Por eso ahí tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tu representación de la memoria en la corteza retroesplenial como un mecanismo para recuperar información de toda la corteza y regresarte al sector de la memoria. Entonces tenemos, vamos a quitar estos rótulos para que se vea mejor. Y tenés ahí, te dejo 31. 31, fíjate que es una conexión, es parte del sistema del cíngulo, es la porción posterior o posteroventral de la corteza del cíngulo, en lo que se llama realmente el istmo del giro del cíngulo, y aquí tenés tres cosas. En primer lugar, la conexión entre memoria y emociones, porque son dos áreas contiguas, ¿eh? Acá, entre 30 y 31, poner 30, ahí, y un mecanismo mediante el cual los recuerdos te despiertan un procesamiento emocional, pero además 31 tiene una función en particular, es el reconocimiento de las emociones en otros. Ahora, parte de tu interacción social depende del hecho de que yo puedo reconocer tu estado emocional en un momento determinado. Es parte del asunto de la resolución de conflicto. Si vos ves que yo estoy,
con cara de que voy a agarrar la cabeza, voy a agarrar un clavo y le voy a arrancar la cabeza de un mordisco. Estoy literalmente incandescente de la cólera. Te conviene socialmente reconocer esa emoción, porque no me vas a, cuando me ves con esa cara, no me vas a dejar a pedir nada, ¿va? Ese reconocimiento emocional, que es lo que maneja 31, ¿va? Es crítico para tu interacción social, porque te dice, bueno, de qué manera abordar a otra persona. Es más, para reconocer tus propias emociones. Y las lesiones del área 31 o defectos en el área 31 te dan una particular trastorno de la personalidad en el cual vos no podés reconocer el estado emocional del otro y el efecto que incluso que vos mismo estás causando en el estado emocional de otra persona. ¿Ok? Y en parte tu conducta te vas a parecer bastante a Sheldon, el de Big Bang Theory. Vos viste la serie, ¿va? Que Sheldon era incapaz de reconocer el estado de otros, era increíblemente irritante por eso, ¿va? Algo así. Hay un término para ese, ¿cómo se llama? Para ese trastorno. Cuando el área 31 está afectado, se llama alexitimia, la incapacidad para reconocer el estado emocional de otro y la incapacidad para mostrar empatía, o sea, para identificarte con el estado emocional y de ánimo de otra persona. ¿Okay? La incapacidad para reconocerlo. Imagínate que entonces, con una lexitimia, los trastornos de la interacción social que tenés o que provocas, ¿no? Okay. Falta una última área que está a mitad de camino entre la corteza límbica y la neocorteza, y es el área 32. Okay. 32 es un punto de encuentro. Vamos a ponerlo acá. Está... No, ese es 31, perdón. 32. Está acá, mira. 32, lo que llamamos el sector dorsorostral del cíngulo. 32 está en conexión directa porque aquí, arriba de él y hacia el lado, está la corteza prefrontal, la corteza de pensar. Ahora, 32 se encarga de un arbitraje. Como yo te mencionaba en algún momento de la discusión del sistema límbico, tu sistema límbico está orientado hacia una conducta que, si querés decirlo así, es de reforzamiento positivo. O sea, básicamente tu Homero Simpson interno, que te dice, tu conducta límbico básicamente está orientada a la satisfacción a corto plazo y digo positivo en el sentido de hacer una cosa. Vaya, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, estarías ahorita y tal vez tu sistema límbico te está sugiriendo, que dado que es mediodía, que lo mejor que pudieras hacer ahorita es apagar la computadora, tirarte en tu sofá favorito, abrir una bolsa de papitas y una cerveza, y sencillamente vale más, es más divertido y más interesante agarrar y poner Netflix y con una cerveza al lado que estar aquí hablando sobre pedazos de cerebro, ¿no? Es más, ¿qué diablos me dice que me tengo que levantar a las 7 de la mañana para hacer precisamente esas cosas que tal vez yo considere por lo menos en este momento las considere aburridas, versus quedarme en la cama? Más fácil, me quedo en la cama, no tengo que levantarme, no tengo que vestirme, no tengo que hacer nada, sencillamente estar aquí, qué sé yo, comiendo churros en la cama y viendo muñequitos. Eso es una conducta bien límbica, ¿va? Una conducta bien límbica. O, no sé,
llevado al extremo de lo patológico. Viene, por ejemplo, ando en la calle por ahí, de repente me encuentro con algo que satisface mis deseos a corto plazo, comida, bebida, reproducción, lo que sea, y dejar lo que estoy haciendo para seguir, como dice, mi impulso más cercano. Eso es el prototipo de tu corteza límbica. Ahora, la otra corteza, la neocorteza del lóbulo frontal, maneja una conducta que ya veremos que es principalmente inhibidora, ¿ok? Nada te diría, por ejemplo, Paola, que decir, suponete que vamos al campus y vos encontrás más cómodo, porque probablemente lo sea, no sé, que te levantaste y vos dormiste únicamente y agarraste, qué sé yo, una camiseta grandota, ¿va? Te fuiste a buscar una camiseta grandota de alguno de tus hermanos no o de tu papá o algo así, y dice, esto es más fácil, una camiseta y chancletas para dormir. Y es hora de ir a clase en el campus. Es decir, ¿y para qué me voy a bañar, vestir y cambiar si así estoy cómoda y te fueras así a clase? Todos me quedarían viendo feo porque así como que, ¿qué le pasa? Sí, pues es una conducta que no cumple con una serie de inhibiciones sociales que dicen que esa no es la vestimenta aceptada para ir al campo de la universidad. A pesar de que me pudieras alegar que es más cómodo que ponerte el uniforme, etc., y que de hecho pudiera ser más práctico. ¿De acuerdo? O para ese efecto, es abril, es plena temporada de Semana Santa, hace un calor de los 7000 demonios y yo tengo que ir al campus a dar clase. Y entonces a mí se me ocurre ir en shorts y chancletas. Es más, probablemente hace tanto calor que lo que se me ocurriría es ir sin camisa. Probablemente todo el mundo va a pensar que me falta un tornillo. ¿Será que está bajo efecto de algo o se volvió loco? Porque se supone que como profesor de una universidad no es la vestimenta para ir a trabajar. No es que no haya ido en shorts y chancletas a dar clase, ¿va? A propósito, solo por molestar. Pero bueno, ahí es por molestar. Viernes casual llegado a extremos. Ya lo hice. Y por supuesto, premios para el que... y todos los alumnos también. Y premio, por supuesto, para el que llegara con el short hawaiano más escandaloso. Pero era una protesta porque como las aulas eran las aulas del edificio ese nuevo, del 6, son un horno, entonces para protestar y molestar a todo el mundo y demostrar que aquí hay tanto calor que solo así se puede recibir clase en mitad del verano. Pero bueno, no es la conducta aceptada. Ahora, quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a dar clase y mis inhibiciones corticales me dicen, bueno, ponete en teoría, por lo menos dicen, para tu situación social vas a tener que ir vestido, por lo menos semiformalmente, con una camisa, más o menos formal, zapatos cerrado y una gabacha, y yo tal vez me vaya un poquito de lo que más se alejan de la norma, porque jamás me vas a ver con una gabacha, y normalmente me vas a ver con una camiseta y un par de jeans dando clase, por práctico, pero que hay una inhibición, una norma que dice, no debes ir así. Ahora, quiere decir que tengo una conducta que mi Ned Flanders interno en el lóbulo frontal que me dice que no haga cosas. Y tu día, repito, y repetiremos varias veces, tu día está basado o tu actividad diaria está basada en una cantidad enorme de pequeñas decisiones de ese tamaño. Y sobre todas las cosas. Entonces,
Cuando tenés dos conductas contrapuestas, tiene que haber alguna manera de hacer arbitraje, o sea, cuál de las dos va a llevar el control de la situación, si vas a hacerle caso a tu sistema límbico o le vas a hacer caso a tus inhibiciones corticales. Y esa negociación es lo que hace esa área, BA32, balancear las dos influencias para determinar cuál de ellas va a ser la que va a afectar tu conducta. Esa es la toma de decisiones. ¿Cuál de las dos conductas da mejor resultado a largo plazo? El concepto de cuál es la mejor solución al problema. ¿Ok? ¿O cuál es la mejor? Y a lo largo del día tenés 1.000.000 de decisiones. Vaya, por ejemplo, vas a almorzar y tenés de este lado, no sé, estás en el mall, está, ¿cómo se llama esa cosa de las ensaladas? Go Green, ¿ok? Y de este otro lado está Baskin Robbins, es decir, bueno, ¿qué almuerzo? ¿Go Green o Baskin Robbins? En mi caso, pues no hay ningún conflicto ahí, ya se sabe para dónde voy a jalar, ¿no? Pero en tu caso, Paola, ¿qué dirías? Bueno, ¿cuál de los dos? Depende. Es que si no tengo mucha hambre, me iría por el banana split. Bueno, pero ya viste, es esa serie de decisiones, ¿no? Para ese efecto, tomar lo que pudiera llenarte con cualquiera de las dos cosas. Y entonces decir, bueno, tu conducta neocortical inhibidora diciendo, no, pero no es saludable estar almorzarse un cerro de helado, ¿ah? Mira que las verduritas porque son saludables y porque no voy a aumentar de peso y no sé qué. Pero por otro lado está tu sistema ahí límbico y tu mecanismo de la recompensa diciendo un montón de hojitas, de un montón de clorofila versus algo que sí me gusta. ¿Eh? Y esa decisión, bueno, a veces, como dice, a veces va a ganar Baskin Robbins, va a ganar tu sistema límbico y decir, esto está mejor de comer que comer algo saludable o adulto. ¿Eh? Adulto, digo yo, porque los niños que todavía no tienen tanta inhibición neocortical saben para dónde jalan, son más directos en esa negociación. Dicen, vamos hacia el concepto de satisfacer la necesidad a corto plazo porque todavía no tienen concepto de las consecuencias. Se supone que como adulto responsable tendría que ver, ok, la mayoría de las veces voy a buscar con ese almuerzo de persona grande, ¿va? Le hace, como diría Homero Simpson, aburrido, pero siempre esa área BA32 me está manejando esa negociación del valor relativo de dos opciones de conducta. Y claro, ese valor relativo puede variar. Ahora, vámonos al punto principal de la discusión de hoy, que es la corteza motora y sus aledaños, ¿ok? O sea que borremos esto por un momento y vámonos a la corteza motora. En primer lugar, vamos a ver en qué región estamos trabajando. O sea, vamos a cambiar hacia el lóbulo frontal y busquemos, por supuesto, el surco central, que es nuestra marca topográfica acá. ¿Ah? Ese surco central que me separa los dos lóbulos frontal y parietal. Y enfrente de él vamos a tener el giro precentral. Acá. ¿Ya? Esa franja de corteza, fíjate que aborda hasta la otra mitad, hacia la cara medial del hemisferio. Y termina en el surco temporal, en esta parte donde se encuentran estos dos surcos, es lo que llamamos el opérculo del frontal. ¿Ok? Vamos a expandirlo. ¿Ok? Y esa corresponde con la topografía de lo que vamos a llamar la franja motora. ¿Ok? Eso corresponde, mira su posición y cambiemos a Brodmann y pongamos esta área, BA4. Esa área BA4 es lo que vamos a llamar la corteza motora primaria. ¿Ok?
mira su posición. Y ahí está, ahí tenemos el prototipo de la corteza motora definida histológicamente como una corteza donde las capas granulosas son bien pequeñas, son esencialmente casi inexistentes. ¿Ok? Donde las capas 3 y 5 son prominentes, en particular la capa 5. Y en términos de espesor, o sea, del grosor de la corteza, aquí es donde tenés la corteza de mayor grosor. ¿Por qué? Porque esa capa 5 contribuye mucho al grosor de la corteza. En particular, esta área 4 se destaca, o su definición histológica precisa, es que ahí tenés las columnas organizadas alrededor de una célula piramidal gigante, de una célula de Betz, que hace lo que llamamos el eje de la columna. Y como describimos en algún momento, todas las neuronas piramidales pequeñas están organizadas alrededor de esta piramidal grande. ¿Okay? O sea que esta es tu típica corteza agranular. Ahí esencialmente es una estructura motora y con una capa 6 relativamente prominente. ¿Por qué? Aquí tenemos, primero veamos histológicamente. Entradas a esta corteza, yo tengo entradas que vienen de 3 sectores. Vienen de los núcleos del tálamo, las entradas tálamo-corticales acá vienen de los núcleos ventroanterior y ventrolateral, o sea, las eferencias del cerebelo y las eferencias del pálido que van al núcleo ventral anterior para ajustar la actividad de esta corteza. Tengo entradas también de asociación que vienen del otro lado del surco central de la corteza somatosensitiva primaria, particularmente de las columnas propioceptivas, retroalimentan a BA4. ¿Para qué? A ver, ¿qué te diría la lógica? Porque el área somatosensitiva, táctil y propioceptiva me está mandando información a la corteza motora. Porque uno tiene que saber la posición de las partes corporales para hacer los movimientos. Exactamente, yo no puedo saber dónde voy a poner la mano si no sé dónde está ahorita. ¿Eh? O sea, la retroalimentación táctil y muy importante, la retroalimentación del agarre. Vaya. O sea, yo estoy agarrando un objeto, por ejemplo acá tengo el termo y por supuesto yo necesito saber si se está resbalando y ajustar, por supuesto, la fuerza del agarre, ¿va? Si lo tengo, o si lo quiero agarrar, si lo tengo sólidamente atrapado en la mano, y así ajustar mi actividad motora. Entonces recibo de ahí y recibo información de BA6, del área premotora que está adelante de ella. ¿Por qué? Porque esa corteza motora va a ser un eslabón en la jerarquía de la actividad motora. El último eslabón, de hecho. Okay. Ahora, esas son las aferencias y las salidas de esta corteza motora. Vamos a clasificarlas en 3 salidas. La primera salida, que es la principal, viene de la capa 5 principalmente y forma las vías córtico-espinales. ¿Ok? La segunda ruta, que también sale de la capa 5, va hacia los núcleos del tallo del cerebelo, las vías del cerebelo y los ganglios basales. O sea, ahora, primariamente su salida es córtico-espinal, pero tiene otras 3 salidas. Córtico-estriadas, principalmente, decíamos, para el putamen. Ponto-cerebelosas, hacia los núcleos pontinos y hacia el cerebelo, ¿va? Y córtico-rúbricas, hacia el núcleo rojo, para el control del punto central del ajuste de la actividad motora. ¿Okay? O sea que
Esas son las 4 salidas y todas esas salen de la capa 5. Por eso hay que tener una capa 5 tan grande, porque hay un montón de fibras de proyección acá. Y las fibras de asociación de la capa 6 están dirigiéndose principalmente hacia BA6, hacia el área premotora, porque hacen retroalimentación de la actividad motora. Ahora, ¿cómo están organizadas las columnas en la capa, en el área 4, en el área motora? En primer lugar, decíamos, cada columna está organizada alrededor de una piramidal gigante. Y las columnas están dispuestas, en primer lugar, en un sentido, de una manera topográfica. O sea que aquí hay una representación somatotópica de la actividad motora de las diferentes partes corporales. Nuevamente, como es somatotópica, va a ser proporcional. Y sí, habíamos dicho que para el, ¿cómo se llama? Para la corteza, para la corteza sensitiva había un, ¿cómo se llama? Un homúnculo sensitivo, ¿no? Bueno, aquí va a haber un homúnculo motor. Este es cortical, no, perdón, este es sensitivo. Voy a ponerlo acá. Permitime, solo lo voy a poner un momentito. Ahora mira, el homúnculo motor. Voy a ponerlo acá. Nuevamente una representación topográfica, ahí está, de la actividad motora representado, mira, en forma proporcional o disproporcional. Se parece al homúnculo sensitivo, pero no es exactamente igual. Vamos, ya te lo voy a mostrar acá. Un mapa motor que corresponde, esta es una manera de ponerlo de poner en gráficos lo que habíamos visto que había hecho, que es lo que había hecho, ¿cómo se llama? Krauss, cuando publicó en su libro hace más de un siglo, ¿cómo se llama? La disposición original, de las posiciones de la corteza. Okay, vamos a ponerlo acá. No, permitido. Ahí. Aquí lo vamos a poner de la misma manera que puse solo voy a cambiar la presentación para que lo veas de otra manera. Puesto dibujado sobre la superficie de la corteza. Mira que acá nuevamente, ¿ok? Hacia acá tenemos el surco interhemisférico, el pie metido en el surco interhemisférico. Obviamente aquí no hay representación genital porque no tenés ninguna musculatura voluntaria en el área genital, pero sí tenés las proporciones. Mira, nuevamente el pie ocupando un buen pedazo de la corteza del surco interhemisférico con relativamente un montón de espacio al pie. Aquí otra vez tenemos una situación en la cual el tamaño del área del pie es más de lo que la mayoría de la gente se imagina. ¿Por qué? Porque nuevamente necesitas control motor fino de la planta y los dedos y la forma del pie para adaptarte al terreno. Otra vez lo que comentaba, que cosa que normalmente no nos percatamos tanto porque estamos acostumbrados a andar calzados y caminar sobre un piso liso, pavimentado, estable, que no requeriría mucho, pero si caminas en terreno irregular, si andas descalzo, qué sé yo,
en terreno irregular tendrás que adaptar la forma del pie. Y hay un montón de musculatura para adaptar la curvatura de tu pie al terreno. ¿Okay? O sea que nuevamente otro pedazo grande de corteza dedicado, mientras que el resto del miembro inferior tiene un área relativamente pequeña. El tamaño del músculo no interesa, sino la precisión que haces. O sea, necesitas más precisión para hacer movimientos con los deditos del pie que para mover todo el resto de la pierna. ¿Ok? O sea que yo te dije, o sea, si para pegar patadas, si usar las piernas para pegar patadas a una pelota de fútbol, no se necesitan muchas neuronas. Si fuera así, si necesitas neuronas para patear una pelota, no existiría la selección nacional, ¿va? Aunque esos son peores, esos no creo que tengan ninguna, considerando cómo juegan. Creo que pudiera ser un mejor equipo aquí entre ustedes. ¿Qué dicen? Hacemos equipo y le demostramos a la selección que no es necesario ser profesional para dejar de jugar pelota. Vaya. Vos vas de portero. No sé por qué, tenés cara de que vas bien de portero. Ok, sí. Consideran y les pagan bien por hacer el ridículo, que es la parte más triste. Bueno, entonces, pie. Sigamos viendo el homúnculo. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llama ese tab? Ah, ya lo vi. Ahora, si ves, la manera de representarla es que está básicamente colgando y la cadera representa donde da la vuelta al surco interhemisférico. De ahí ves que tronco es un pedazo relativamente pequeño y de ahí tronco, hombro, brazo, el brazo y antebrazo relativamente pequeños, pero mira la gran área representada para la mano. Dedos 5, 4, 3, 2, 1 y el pulgar tiene un área propia, más o menos en el punto central del surco. Voy a cambiar de nuevo para mostrarte en resonancia funcional lo que el área para la mano, el área motora para la mano. Solo déjame quitar y cambiar acá. Estoy. Vámonos acá. Si yo busco en resonancia funcional, área motora de la mano, mira, compararla con su posición contra la partida, el área somatosensitiva. Ves que están conectados la una con la otra por razones obvias, ¿va? El área somatosensitiva está alimentando con información al área motora. De hecho, vámonos acá, ahí está. Esa área motora exclusivamente para la mano y eso lo podés demostrar porque de hecho acá físicamente esta parte de la corteza, ves que aquí hay un bultito, ¿ah? Ves que tiene como voy a mostrártelo aquí, ves que hay una como abultamiento, porque esa área de la corteza es tan grande que de hecho sí se levanta un poquito, ¿ok? Puesta de esta manera, hacia arriba, hacia la porción más alta de la convexidad, está el quinto dedo y en la parte de abajo, aquí apuntando hacia abajo, y ahí está el sector para el pulgar. De hecho, ahí está más o menos en la porción central, ¿ok? Y puedes encontrar que ahí, si el ejercicio ahí consiste básicamente en pruebe así con los dedos tocar ritmo, ¿va? Y o le pones un ejercicio a aquellos que tienen todo que dice a escribir algo en una máquina, en un teclado y ves cómo esa área se ilumina, ¿ok? Compararla con Brodmann 4. Mira dónde queda en relación con Brodmann 4, es la porción central, ¿ah? del área de Brodmann. Ahora, si esa área, bueno, de hecho, proporcionalmente, ves que en resonancia funcional ves que el área parece pequeña, realmente es más grande que eso, pero lo que pasa es cómo los creadores del programa utilizan
un parámetro, o sea, yo estoy, para escoger qué pertenece a un área, yo pongo en la computadora de la máquina de resonancia, ok, identificar tales valores de señal. Entonces es un corte relativamente arbitrario, es decir, bueno, cuáles vamos a utilizar como punto de corte. Ellos son un poquito restrictivos y les quedó pequeña, pero la idea de la posición no cambia. Ahora, ¿qué más hay ahí? Veamos el resto de ¿cómo se llama? Del homúnculo. Entonces la mano ocupando un buen pedazo del sector central y debajo de la mano la representación para la cabeza y cara, yendo hacia el surco lateral. Mira, ojos relativamente grandes y, por supuesto, nuevamente una gran cantidad de espacio dedicada a labios y lengua. Acordate que acá, labios, lengua y estructura de la cavidad oral ocupan un montón de espacio, principalmente por la precisión de movimientos necesaria, no tanto para la alimentación, sino para emitir sonidos. En particular, este componente motor para la cara y la cavidad oral es una de las áreas que más se desarrolla en la transición hacia la especie humana, la capacidad de emitir sonidos con precisión. Y fíjate que aquí tenés labios en la porción baja del surco y variando hacia el surco lateral, o sea, hacia el labio, tenés lengua, faringe, y ese tubito que está ahí es faringe y laringe, o sea, el aparato para producir sonidos ocupando casi un 40% de la musculatura, y la musculatura facial también incorporada aquí en esta gran área por la necesidad de hacer movimientos de la cara para expresar emoción o para contribuir al lenguaje. Entonces tenemos básicamente los pies, rodillas en el surco interhemisférico, mano ocupando la mayor parte de la porción media, con el brazo y el tronco ocupando una región pequeña de labios, cara, boca, lengua. Si yo cambio la ilustración, espérate, para verlo en una manera gráfica, y lo tenés aquí. Mira ahora en el muñeco ese, la proporción de la mano, ves cómo la mano, ahí sí, el muñeco está un poquito mejor en términos de la proporción real. Como la mano ocupa más espacio que todo el brazo y el tronco juntos, porque de hecho lo hace. Y mira el pulgar como un enorme sector ahí, o una gran desproporción, dado que ese pulgar es el que hace los movimientos de precisión. De hecho, en la mano vamos a encontrar que estos primeros dos dedos, el pulgar y el índice, ocupan la mayor parte del espacio dentro del área de la mano, porque son los que hacen los movimientos de lo que llamamos la pinza de precisión. ¿Ok? Pinza de precisión quiere decir lo siguiente: hay esencialmente tres maneras de agarrar un objeto. La primera es agarrarlo como un martillo, en el puño. Esto es un agarre grueso y lo puede hacer casi cualquier especie. De hecho, no necesitas un pulgar para hacerlo. Yo puedo agarrar este lápiz o un teléfono y agarrarlo con los 4 dedos nada más, ¿ok? Pero como tengo la ventaja de tener un pulgar oponible, puedo hacer esto. El segundo agarre es agarrar las cosas como un cuchillo, es un punto intermedio. Mira, lo agarro acá y con el dedo índice adelante. Es como agarraría cosas como cuchillos o algún objeto puntiagudo para estar perforando. Pero yo necesito mucha precisión para hacer este agarre que tengo acá, la pinza de precisión con los primeros 2 dedos, que es como agarras cosas como lápices o bisturíes o instrumentos finos para tener control preciso. Y para tener control preciso necesito musculatura muy precisa acá y acá, en el primer rayo y en el tenar,
Por eso es que le dediqué un montón de espacio para poder hacer los movimientos finos, que si estoy dibujando. De hecho, solo estoy usando tal vez 2 dedos para hacer algo, ¿ok? Imagínate, estás arreglando algo pequeño y tal vez solo estás moviendo los dedos, ¿no? Estás haciendo cirugía de precisión y una de las cosas que aprendes cuando estás haciendo, qué sé yo, microcirugía, es que vos no mueves toda la mano, que vos estás moviendo, literalmente tu instrumento lo estás controlando con los dedos, cortando o disecando solamente, pero la muñeca, mira que yo puedo hacer cualquier movimiento de disección y mi muñeca está firme, ¿ok? Porque me da estabilidad. Si yo hiciera este tipo de movimientos para algo más tosco, algo menos preciso. Entonces, un montón de espacio en el homúnculo para los 2 primeros dedos. Sigamos con ese homúnculo. Ok, vámonos de vuelta con él. Y ves también la proporción de labios, lengua, y aquí por supuesto no se puede dibujar por ese interno, faringe ocupando un buen pedazo también. Ojos relativamente prominentes para el control preciso de los movimientos oculares necesarios para dirigir la mirada voluntaria hacia un punto específico. Ahora, una vez vista esta topografía, también tenemos que ver que las columnas acá están orientadas de una manera específica, tienen orientación agonista-antagonista. Quiere decir que columnas de músculos opuestos están puestas frente con frente a una de la otra. Si aquí tengo la columna para, por ejemplo, el flexor del pulgar, la columna para el extensor del pulgar va a estar al frente. ¿Por qué? Para permitir que que una señal que está iniciándose en la columna del extensor envía señales por sus células de canasto para inhibir la columna del flexor y viceversa. Este es un mecanismo muy básico en el cual un músculo, al activarse, una columna que, como decíamos, controla un músculo o parte de él, una vez que se active esa columna de ese músculo, me inhiba al antagonista. ¿Ah? Y viceversa, cuando se activa el antagonista, inhibe a su contrario. Eso es para evitar que tuviera 2 músculos con actividad contrapuesta trabajando al mismo tiempo, porque entonces lo que estás haciendo es isométricos, estás peleándote contra vos mismo. Y aunque los isométricos son un método interesante para hacer ejercicio cuando no tenés maquinaria, ¿ah? Es aquello de, antes lo llamaban o lo promocionaban como tensión dinámica, que básicamente va a ser un ejercicio isométrico en el cual vos estás poniendo un músculo a trabajar contra el otro. Pero en la vida práctica eso no es muy útil, porque yo no me quiero estar peleando contra mí mismo. Entonces, la organización en la corteza es que una columna inhibe a la contraria para permitir que solamente una de las 2 trabaje a la vez. Podés hacer isométricos, pero eso ya requiere un esfuerzo consciente de tu parte. Mis movimientos regulares normalmente solamente utilizan un grupo de músculos y el otro está en espera, está inactivado para no tener que vencer la resistencia de mi propia musculatura innecesariamente. Ahora, esta área de A4, volvamos a nuestra, ¿cómo se llama? Brain Tutor. BA4 es cierto, es motora primaria, pero si yo estimulara esta área, ¿qué obtendría? Si yo agarro mi electrodo y empiezo a hacer lo mismo que hizo hace casi 120 años, empezó a hacer este señor Krause en Alemania, agarrar un estimulador y pasar una corriente eléctrica ahí a BA4. ¿Qué clase de movimientos estoy obteniendo? Porque definitivamente va a haber movimiento. Movimientos involuntarios. Esencialmente, no involuntario. El problema es que estoy moviendo músculos individuales. Ahora,
El problema de mover un músculo individualmente es que aunque estoy haciendo movimiento, desde el punto de vista de acción, no estoy haciendo gran cosa. Porque un movimiento en general representa dos cosas, tiene que representar dos cosas. Casi toda tu actividad motora depende de la actividad de varios grupos musculares a la vez. ¿Ok? Si voy a agarrar el termo y levantar el termo, necesito mover varios grupos de músculos. Los flexores de los dedos, los extensores del carpo para que la muñeca no se vaya para abajo. Luego, estabilizar el hombro. Este es trabajo del deltoides. Y de ahí rotar el codo. Puedo utilizar los músculos rotados del manguito, ¿va? Para hacer este movimiento. El manguito, un poquito del deltoides, un poquito del trapecio, para poder hacerlo. O sea, si yo solo agarrara y moviera los flexores de los dedos, ¿vale? Y no activara los flexores de la muñeca, aunque levantara el brazo, mira lo que pasaría. La muñeca se va para abajo y no estoy haciendo un movimiento. Por lo tanto, todo movimiento es la suma de la actividad de varios grupos musculares. Ahora, no solo eso, sino que hay otra palabra para los movimientos, es la palabra transitivo y no transitivo. ¿A qué me refiero con transitivo y no transitivo? A que un movimiento transitivo implica el activar una serie de músculos para manipular, por ejemplo, un objeto externo a mi cuerpo y una actividad que tiene propósito. Pero la corteza motora primaria no puede ejecutar movimientos transitivos porque está controlando músculos de uno en uno. Ahora, la suma de varios grupos musculares trabajando simultáneamente, organizadamente, me permitiría hacer una pequeña secuencia de contracciones que sea un movimiento transitivo. Y para explicártelo, vamos a agarrar cualquier herramienta. Vamos a ver qué tenemos, alguna que otra herramienta. Esta servirá. Ahora, yo puedo contraer músculos, pero ¿qué tal si yo contraigo varios músculos acá? Por ejemplo, tengo una tenacita para cortar alambre o cosas así. Ahora yo tengo y voy a utilizar los músculos de la muñeca para estabilizar la muñeca y voy a utilizar, mira, flexores del pulgar para cerrar la mano y ahora ya tengo sumo todos en orden. Primero estabilizar la muñeca, luego agarrar acá, mira cómo tengo agarrar acá y el pulgar y ahora ya tengo un movimiento, ¿ya? Para agarrar algo con la pinza. Esto ya es un movimiento transitivo, ya puedo utilizarlo para cortar un alambrito. O tengo un movimiento que todo el mundo sabe hacer. Agarrar una tijera y mira, usar casi los mismos músculos con una pequeña variación. Y yo estoy ahora utilizando esto para cortar. O sea que para hacer esto necesito la suma de varios músculos y ya no lo puedo hacer con BA4. Necesito un área premotora para tener estos movimientos guardados. El área premotora ahora la vamos a tener aquí. BA6. Vamos a ver. BA6. Veamos qué hace ahí. BA6, viste, está adelante de BA4. Esta franja que está adelante, los voy a poner los dos juntos. Y 6, que es corteza motora, pero
que es corteza siempre con grandes números de células piramidales, pero sin células piramidales gigantes, ¿ok? 6 está alimentando a 4, dándole instrucciones a 4. Está jerárquicamente por arriba de 4. Y ahí tenés guardada una serie de recetas para el movimiento, porque es la mejor manera. Hay una palabra para ello. La palabra es engramas motores. Pero si lo querés llamar así, es una receta para el movimiento. Una receta que me dice, contrae este músculo en orden y en sincronía para poder hacer esto. O para poder hacer un movimiento muy parecido. Esto. Atrapar, agarrarlo con la pinza, ¿va? Un objeto. O agarrar la llave, agarre de precisión contra este y este, introduce y gira. Introduce y gira y activa la llave. O cualquier otro movimiento que se te ocurra. Esa es una pequeña receta para el movimiento. Un engrama motor es una secuencia de órdenes A, B, A4 para que contraiga los músculos específicos y que haga algún acto transitivo, ¿ok? Que manipule algo. Ahora, de hecho, tenés palabras para denotar la actividad de BA6, de Brodmann 6. Palabras que te dedican, que te suman pequeños actos transitivos. ¿Cómo se llaman esas palabras? Para denotar acciones individuales. Se llaman verbos. Verbos como cortar, pinzar, girar, si tuviera un destornillador, girar, jalar, empujar, correr, todo eso implica, esa es la actividad de BA6, implica ese tipo de actividad representada por una acción simple. O sea que, y por supuesto, aunque BA4 es una corteza que ya viene, digamos, lista para trabajar, ya te das cuenta de otra característica del área premotora. Toda su actividad, todo su trabajo representa el producto de un proceso de aprendizaje, porque todas esas cosas las aprendiste a hacer. Paola, vos no naciste sabiendo usar una tijera, ¿va? No, doctor, aprendí después. Lo aprendiste en algún momento, probablemente en el preescolar. Y probablemente te enseñaron mal a usar una tijera, porque te enseñaron a usar una tijera así, ¿va? Así como la tengo yo. Así usas una tijera. Sí, en el kinder y con las que son especiales para aprender a cortar. De acuerdo. Pero independientemente de cuál tijera era, las tijeras para aprendizaje de ustedes, ya que están acá, olvídense cómo las han utilizado hasta ahorita. Para manejar una tijera como cirujano, el pulgar va en un asa. Pero miren qué dedo metí en la otra asa. El cuarto dedo. Y el índice va. Todo instrumento que tiene forma de X tiene una bisagra. Si la primera cosa que tenés que aprender en técnica quirúrgica es que tu dedo índice va sobre la bisagra, va así, porque este dedo está estabilizando el instrumento. Si vos querés cortar y estás haciendo así, mira, la punta de la tijera oscila, vibra, está en todos lugares menos donde quiera. Y eso, si estás trabajando con una tijera fina o estás trabajando, cortando algo en la profundidad cerca de una estructura, puede ser una receta para el desastre. Las tijeras se manejan así. Las pinzas se manejan de la misma manera, particularmente si estás suturando. Porque este dedo, cuando agarres estos dedos, dos dedos solo abren y estabilizan. Y este dedito en tu bisagrita es el que empuja el porta agujas para mover
la aguja a través del tejido. Si lo querés hacer así, lo que vas a hacer es quebrar la aguja dentro del tejido y vas a tener que perder el tiempo buscando el pedazo que quebraste y ganarte una buena regañada del que esté viendo todo eso. Moraleja, eso no es neuroanatomía, pero sí es algo que es obligatorio que ustedes sepan. Todo instrumento con bisagra, el dedo índice va en la bisagra. Regla universal. Te digo porque desgraciadamente aquí, yo no sé por qué diablos en la clase de cirugía de sexto no te pretenden enseñar cirugía menor, pero no se fijan en esos detalles de la técnica básica de cirugía. Y luego veo gente en el internado, incluso ya graduado de médico general, que me hace esa clase de cosas en el quirófano. O sea, si no sabes manipular un instrumento, difícilmente puedes ayudar con eficiencia. Entonces, tiende a sacar de quicio al cirujano. Ok, entonces, esa clase de movimientos simples, fíjate, la clase de movimientos simples, verbos, es lo que estamos haciendo acá. Ahora, vos aprendiste a usar una tijera y un lápiz y una llave y cualquier cosa y lo grabaste como un pequeño engrama motor. ¿Okay? Una secuencia de movimientos que después vas a poder modificar. Porque fíjate que si te das cuenta, la manera de agarrar esta pinza y de agarrar una tijera es similar, con algunas modificaciones, pero yo puedo utilizar un esquema básico y hacerle pequeños cambios para adaptarlo a mis necesidades. Y la corteza premotora es adaptable. Ahora tenemos el modelo jerárquico y trabaja igual que como trabajaba. ¿Te acordás que pusiste un restaurante? ¿Eh? Un restaurante de... No, empezaste con un carrito, con un camioncito de comida, ¿va? El Turbo Taco Truck Co. Ah, no, y como también, sí, Turbo Tuco and Taco Truck Co. ¿Ok? Pero ahora tenés un restaurante de comida mexicana de fusión. ¿Cómo se llamaría el restaurante? Yo tengo un buen nombre para él. ¿Cuál es, doctor? El pinche pincho. Pues es carne asada y todo, y entonces carne asada al estilo mexicano y sea el pinche pincho. El pinche pincho de Pancho. Y ya hay un restaurante que se llama así, el pinche. Lo acaban de abrir. Sí. Lo que no entiendo es por qué pinche, porque en mexicano pinche es el antepenúltimo adjetivo calificativo antes de decir hijo de su chingada madre. Es que el dueño así le dice. Por algo será. Así ha de ser de cabrón con los empleados y por algo le dice, este pinche güey. Y yo como afortunadamente aprendí a hablar buen mexicano, Cuba, por cierto, porque el residente de neurocirugía yo era el único hondureño, pero había bastantes mexicanos y yo me llevaba bastante con ellos, pues todavía de vez en cuando me veo con algunos de ellos, viven en México, pero en los congresos y todo, con los pinches mexicanos, ¿va? Y entonces aprendí a hablar mexicano de arrabal, pero de verdadero arrabal, ¿va? De hecho, tenía un compañero que es literalmente del mismo pueblo en el estado de Durango que produjo otro ilustre mexicano, Pancho Villa. Es del pueblo de Pancho Villa. Y se parece, yo le decía que si su abuela no había tenido un desliz con el comandante, ¿va? Eran igualitos. Igualitos, chaparrito, gordito, bigotón, así como siempre andaba de jeans, de botas, vestido así como mexicano, ¿ah? Y aquí colgado al lado, el inhalador del asma, porque era asmático a morirse, pero así como que era pistola, lo andaba el desgraciado mexicano. Bueno, pues entonces, vos tenés el pinche pincho de Pancho. Y entonces tenés a alguien ejecutando nada más las cosas en la cocina. Entonces tenés a un muchacho cualquiera que le pagas 10 pesos al día para que esté todo el día picando, ¿ah?
picando vegetales. Pero él no sabe cocinar nada, ni necesita. Su trabajo es ejecutar. Y puedes pagarle a otro pelado ahí 10 pesos del día para que esté todo el día, mira, meneando el caldero donde está cocinando la salsa. Él no sabe hacer ni tortillas con sal, pero está haciendo un trabajo específico. Ahora, tiene que haber un cocinero ahí supervisando a toda esta gente y dándole las instrucciones. Vos cortame tomates, vos vení a hacer salsa, vos dale vuelta a la carne para que no se queme. Y él sí tiene las recetas, o sea, tiene, ya sea en su cabeza o tiene una cajita ahí con la receta y dice, ¿cómo preparar, qué sé yo, tacos? Y dice, agarre una tortilla, caliente una tortilla, cocine la carne, échele, ¿cómo se llaman los vegetales y rocíelo de salsa? Más básico, ¿eh? Y otra receta que diga cómo hacer chimichanga, ¿va? Agarre una tortilla de harina, métela al relleno, póngala en la freidora, supongo, en la fridera, hasta que esté tostadita, échele arriba la salsa y el queso, ¿no? Son recetas básicas, ¿va? O sea que lo mismo está pasando aquí con BA6 y 4. BA6 tiene las recetas básicas de los movimientos. Y le está pasando a 4 las señales de esa receta que diga, contrae este y aquel músculo en este orden para que haga la ejecución. ¿Ok? Opuesto de esa manera, vamos a ver. Cristel, ¿tocas algún instrumento que no sea el radio? En el colegio me enseñaron a tocar la flauta. La flautita esa que le enseñan. Sí, sí. Ok, sí. La soprano. Sí, el instrumento más básico ahí. Silbato. Ok. Pero es la misma idea. No tanto. Mejor toma un piano o un teclado. Y vos venís y BA4 sería el equivalente de, y la actividad de BA4 sería el equivalente de poder tocar una tecla. Plin, plin. Pero una tecla no es música todavía. Ahora, BA6 ya tiene una receta para hacer un acorde. Y un acorde generalmente representa 2, generalmente 3 notas simultáneas, ¿va? Plin, plin, ¿va? O yo estoy en o tengo mi guitarra y digo, ok, qué sé yo, sol, vaya, la segunda cuerda, ¿va? Ping, cuerda al aire, ping, sol. Ah, pero yo no tocaría así no tocaría así ante el público, eso no es música. Ahora, sol tengo, ¿ah? Segunda cuerda al aire, primera cuerda en el primer traste, etcétera. Ring, eso ya es un acorde, ya es varios movimientos, varias cosas combinadas para hacer un solo movimiento. Pero ni la receta del restaurante, ni es comida todavía, o es un menú, ni el acorde que acabo de tocar en la guitarra o en el piano es música todavía. Porque en el sentido de que todavía estos son actos transitorios, transitivos, pero todavía no son una actividad motora organizada o con propósito, ¿ok? Para ese efecto, yo te pudiera decir, Paola sabe usar una tijera, ¿sí? Le enseñaron en el kinder. ¿Sabes usar un bisturí? O sea, puedo agarrarlo y cortar algo, pero probablemente no lo esté usando correctamente. Dejemos de lado como dice, la habilidad en la técnica quirúrgica, eso es. Pero sabes agarrar un bisturí. Bueno, por aquí tengo un montón. Agarramos cualquier cuchillo. Me puedo usar. No tengo un bisturí, pero tengo una cuchilla. Y supongo que puedes agarrar una cuchilla y cortar algo, ¿ah? O sea, has practicado en cientos de naranjas a estas alturas. Literalmente. ¿Ok? ¿Sabes hacer una tijera? ¿Sabes usar una pinza, ¿va? Para agarrar algo con una pinza? También. Sí. Ok. O sea que ya sabes, los movimientos básicos para cortar
Y probablemente no te cueste mucho aprender un movimiento básico de disección con la pinza, y que agarras la pinza así y empezás a abrirla así para disecar, para abulsionar y apartar, o con la punta de una tijera. Obviamente no, esta es una tijera de sutura, pero empezar a disecar. No es nada difícil, o sea, puedes concebir hacer esto, abrir para ir separando un tejido. ¿Ok? Ya sabes los movimientos básicos. ¿Te tirarías un apéndice? ¿Te tirarías una apendicectomía? No. Ajá. ¿Qué es lo que falta ahí en ese esquema? ¿Qué es lo que falta? El conocimiento que tiene que respaldar los movimientos. Ajá. Y el hecho de que tenés que saber el orden de los diferentes pasos, la planificación de tu actividad motora. ¿Ok? Porque todo eso que te he dicho son movimientos simples. Y el hecho de que yo sepa hacer uno o varios acordes en el piano no quiere decir que yo esté tocando nada. Tengo que poner las notas en orden, en el orden y secuencia apropiadas, para sacar algo que se pueda llamar música. Así como vos tenés que hacer los cortes y suturas y movimientos adecuados para hacer algo que pudiera llamar un procedimiento quirúrgico. Porque hasta este momento solo son pedazos de una actividad. Y toda tu actividad motora, ya me dio fío. Bueno, y toda tu actividad motora útil es, en primer lugar, aprendida, segundo lugar, planificada. Es para ese efecto que te puede decir cualquier actividad motora. Vaya, por ejemplo, y tiene que hacerse en un orden específico en la gran mayoría de las veces. Por ejemplo, vaya, volviendo a cosas que tal vez puedes hacer. ¿Sabes cambiar una llanta? No, doctor. Y si te punchas, ¿qué vas a hacer? Llamar a mi papi. Mira, yo como buen padre, la primera llanta te la voy a cambiar, a la segunda te voy a decir, ya me viste hacerlo, ve qué haces. ¿Ah? Tu mamá lo que ha hecho, ve qué haces, ya cuando lo aburriste. O tiene paciencia infinita. Probablemente haría lo mismo, la verdad. No, no sé. No me ha pasado. Bueno, sí, pero saber por lo menos saber el orden de las cosas, ¿va? Cómo se hace en orden. Que primero tenés que, bueno, obviamente quitar la copa o el adorno, aflojar las tuercas, de ahí poner el jack y levantarlo. Si vos querés levantar el carro con el jack y querés aflojar las tuercas, se te va a caer el carro del jack. ¿Ah? Esa clase de cosas se hace en un orden específico. Y yo no puedo, quité la llanta, puse la otra, y de ahí volví a apretar las tuercas. Pero obviamente no voy a poner las tuercas antes de poner la llanta nueva porque no hice nada. Hay un orden de las cosas. Eso es planificación y organización de la conducta motora, y para eso necesito la siguiente parte del área premotora, que es BA8. Fíjate que ahora tengo una jerarquía. Areas List. 8, que es más grande que esto, porque para mí 8 se abarca más hacia abajo y abarca parte de lo que aquí denominaron como 6, yo diría que viene, pero bueno, el punto es que 8 está adelante de 6 y 8 se encarga de la planificación motora. Ahora, si 6 se aprendió secuencias básicas para el movimiento, 8 aprende cómo encadenar esas secuencias y cómo planificar, encadenar esas secuencias para ejecutar lo que vos querés hacer. Puede ser algo tan sencillo como cambiar una llanta o tan complicado como cambiar una vértebra, ¿vaya? Que también es un procedimiento aprendido. Yo tampoco nací con un bipolar en la mano y un taladro y un craneótomo. Tuve que aprender mi oficio. Ahora, 8 se encarga de hacer ese tipo de planificación en la cual vos estás tomando una actividad
y te das cuenta que esa actividad es la suma de una serie de secuencias más pequeñas. O sea, estás recomponiendo el movimiento. Permítame un momentito. ¿Aló? Dígame. Pues va a haber que traerlo para verlo. Sí. Hoy a las 3. Ahora, si está realmente con un problema de estos, yo pensaría que lo mejor va a ser que lo ingresemos para estudiarlo. Al militar. Al militar está bien. Me confirma si lo trae, porque yo creo que ya vengan con plan de que se ingrese al militar y ahí se le completen los estudios, ¿okay? Para no estarlo trayendo y llevando, porque no le va a hacer beneficio estar viajando todos los días. Ok, entonces, véngase de una vez para que no nos agarre la tarde. Ok, vale. Y me avisa cuando esté en San Pedro. Vale, perfecto. Solo voy a guardar esto. Ok. Entonces, ahora Tomo BA8 se encarga de planificar, de tomar ese montón de recetas y armar un acto motor, una actividad motora a partir de diferentes secuencias más pequeñas. Yo ya sé cortar, por ejemplo, ya sé suturar, ya sé disecar, ya sé agarrar y ligar con una pinza, y entonces me ponen un caso. Voy a sacar un apéndice, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Planificar y armar un montón de estos elementos más simples para hacer una actividad más compleja. Eso es planificación de la actividad motora. Así como si yo puedo tomar un montón de acordes y tomarlos y ponerlos en orden para hacer música. 8 es jerárquicamente superior a 6, porque planifica la actividad de 6, que a su vez recibe una indicación de activar la secuencia, por ejemplo, para cortar. Y 6 revisa esa receta y le manda las señales a 4. 4 que toma estas secuencias y las convierte en órdenes para el sistema motor. O sea que 8, 6 y 4. Y de hecho 8 tendrá, cosa que veremos mañana, una conexión con la corteza prefrontal para enseñarle que le va a enseñar a planificar, o que le va a decir qué debe planificar. Entonces mañana vamos a continuar y vamos a ver la corteza prefrontal y cómo afecta no solamente la actividad motora, sino también la conducta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? Yo tenía una pregunta, pero no es en sí del tema, no sé si la puedo hacer. Claro. Es que tenía la duda que, por ejemplo, cuando hay una lesión, sucede que como mecanismo de seguridad, la persona pierde la conciencia para evitar un daño mayor a la corteza. Correcto, entonces, me preguntaba que si cuando una persona se sube a una montaña rusa y pierde la conciencia también y está en esa transición que pierde la conciencia y después se vuelve a despertar y después se vuelve a desmayar cuando está en una montaña rusa, ¿tiene algo que ver con eso? Sí, es un mecanismo protector. A veces la actividad emocional fuerte, por ejemplo, en este caso, o la percepción de riesgo, activa ese mecanismo inhibidor a la conciencia para proteger a la conciencia de daño. Pero como ese mecanismo también puede ser disparado por una señal límbica, ¿ok? Entonces, un estímulo emocional fuerte también te puede desactivar la conciencia. Perfectamente las dos pueden ser. Ok. Gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces mañana continuamos con la historia y vamos a ver la corteza prefrontal
y las funciones intelectuales superiores, que es un poquito más largo, pero lleva la misma secuencia lógica. Vaya, vamos a ver, a terminar de ver el lóbulo frontal y después de ello dedicarnos por último a la corteza y el procesamiento y desarrollo del lenguaje, que va a ser la finalización de la corteza. Y cuando terminemos con esto, ya casi tenemos el 90-95% del semestre terminado, porque después de la corteza lo que viene es relativamente bien, así, cosas puntuales. O sea que ya vamos casi terminando. Vamos a terminar bien en tiempo. O sea que con eso entonces, pues, aquí pausamos y mañana nos vemos. ¿Ok? Bye. Bye. Feliz día, doctor. Bye. Bye.